Emet. Mentiras hay muchas, verdades solo una. Yeshua dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Emet, programa dirigido por los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Bienvenidos. Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Emet. Mentiras, hay muchas, verdades, solo una. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les damos la mejor y cordial bienvenida aquí desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Amén, así es, bendiciones para todos ustedes. Gracias por estar conectados en esta programación de Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Muy bendecido con el invitado del día de hoy, porque verdaderamente estamos en Ejad, estamos uniéndonos Solo Adonai hace esto, y lo que estamos viendo en estas últimas entrevistas en verdad es de gran bendición. Así que la entrevista del día de hoy, por favor, te invitamos a que la veas completa, te suscribas a este canal de Radio Génesis, donde vamos a estar subiendo una gran cantidad de más entrevistas, también estudios bíblicos que vamos a estar haciendo aquí en esta plataforma de Radio Génesis. Así que vayamos con el invitado del día de hoy aquí en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Estos son nuestros invitados al programa de hoy. Pastor Roberto. Bueno, pues nuestro invitado en un proceso de transición, porque nos ha tocado correr en estos días, estamos en el tiempo de Brit Milá, y cada vez que tomamos un tiempito de reposo, regresamos al estudio, traemos un invitado y aquí estamos haciendo un ejercicio maravilloso. Nuestro invitado, el pastor Giovanni Gallego, MC Chalón, Georgia, nos acompaña en este tiempo y vamos a estar conversando con el pastor Giovanni, su experiencia, su recorrido, esta historia maravillosa que compartimos en nuestra congregación, cómo empieza su mover en el espíritu a través de Torah. Así es que, pastor Giovanni, voy a tener que decirlo en inglés. Welcome. Welcome. Muchas gracias. Primero que todo, gloria al Eterno por esta oportunidad. Qué honra tan grande de poder estar aquí sentado en la grande silla de Radio Génesis. Amén. Gloria al Eterno y gracias a ustedes. A ver, ¿cómo comenzamos? Hace aproximadamente 10 años, nosotros, mi esposa y yo, nacimos en el cristianismo en Miami, en una iglesia de no denominación, pero sucedió algo interesante en esa congregación. Era que el edificio se compartía con una iglesia judía mesiánica. Wow. Sí, y era interesante porque obvio nadie entendía, ni el pastor sabía los elementos que habían ahí. Cuando él predicaba, en la parte de atrás de él había la cortina y detrás de eso estaba la Torá. Wow. Pero nadie la veía porque estaba el velo. Y a la mano derecha era el oriente, el east. Y tenía un wallpaper. Un papel. Un mural. Un mural. El muro de lamentos. Wow. Pero nadie sabía, y nosotros, un día, él invitó al rabino a que predicara de Shavuot, a que nos diera la clase de Shavuot. Wow. Y yo me encajé. Y ese fue el error que cometió ese pastor. Sí, porque de ahí todo eso me llamó, me jaló, me trajo y puso un deseo en mi corazón por conocer más de estos temas. Me le acerqué al rabino y le pregunté qué libro podía leer. Y él me dio un libro, me lo vendió, pues se llamaba Primeramente el Judío. Para no alargar la historia, meses después, el Eterno hace un mover en nuestra vida espiritual donde me ordena el ministro para trabajar en esa congregación, pero al mes el Eterno dice, te vas para Georgia. Wow. Y nos envía a Georgia, y nosotros no sabemos cuál es la misión y la función. Nosotros no nos mudamos a Georgia por una mejor vida o un mejor trabajo. El Eterno habló, pedimos varias señales y cada una se dio. Pero seguías bajo la iglesia cristiana bajo que cobertura. estaba. Sí, eso fue un evento hermoso. Nos enviaron, hicieron tremenda ceremonia por nosotros. Muchos lloraron porque nosotros estábamos encargados de el ministerio de jóvenes, de evangelismo, de los sugieres, o sea, éramos la mano derecha de los pastores en ese tiempo. Una familia, unos pastores hermosos que los queremos mucho. Amén. Pero el Eterno nos envió. Mi esposa estaba embarazada con mi primera hija, Daniela.
Eso fue hace 10 años. Wow, Va a ser hace 10 años. Tremendo. Les comparto todas esas historias desde ese principio porque yo creo que en nuestra vida espiritual hoy se cumple un ciclo. Ya vamos a cumplir 10 años desde Tremendo. que eso sucedió. Wow. Tremendo. Cuando nosotros llegamos a Georgia, no sabíamos. Yo llego a Georgia y yo veo iglesias por todos lados. Yo Absolutamente. digo, ¿cuál fue el propósito de llegar acá? Si acá hay iglesias en cada esquina. Same. Entonces tratamos de buscar qué hacer. Mi esposa y yo literalmente empezamos a tocar puertas, a formar una célula en la casa, y ella embarazada, y venía gente, y bueno, resultamos ministrando a una pareja, a Iván y a Mireya, Oh, qué lindo. Tremendo. y con ellos fue que empezó el llamado. Mireya, esta señora, trabajaba en las cortes como intérprete, y ella conoce a una hermana y ella le empieza a testificar de cómo su matrimonio ha cambiado, de cómo ellos han estado cambiando su vida y se entregaron a Cristo en ese tiempo, pues como lo conocíamos, ¿no? Y esta señora le dice, ay, ¿por qué no lo traes a nuestra iglesia que no hay pastor? Wow, qué Yo me quedé tremendo. como así que en una iglesia no va a No hay haber pastor, pastor. ¿no? Yo no entendí eso. Ya mi hija había nacido, ya llevábamos nosotros aproximadamente 9 meses en Georgia. Cuando llegamos a esta congregación que se llamaba Comunidad Cristiana Nueva Vida, una congregación hispana de bautista. Adentro de una iglesia americana. Ellos el pastor había, para no entrar en los detalles, Sí. el pastor decidió salirse con ese rebaño Ok. y formar su propia Oh. congregación. Ok. Pero a los meses Sí. los abandonó. Wow, tremendo. Entonces, mi copastor de la iglesia de hoy, de nosotros, Pastor José, José. cuando yo llego, él, un hombre de mucho carácter, una integridad, un amor, una persona muy noble, él era el que estaba guardando a la gente, Tremendo. pastoreando a la gente. Pero la gente no lo veía a él como pastor porque tú sabes que pues si no tienes el título, si Sí. no estás casado y no tienes la educación, entonces la gente menosprecia eso en el Bautista. Ajá. Resulta que yo había cogido mi maestría de teología cristiana en Miami antecitos de venir a Wow. Georgia. Y lo primero que me hacen en esta iglesia es, déjame ver tu hoja de vida. Tu O artículo. sea, yo no sabía cuál era el propósito de ese título que yo había adquirido hasta que llegué a Georgia. Que ahí me di cuenta que acá sí necesita. Aquí se requiere. Sí. Acá sí este pueblo sí busca ese título. Sí. Pasaron unos meses, nosotros simplemente llegamos a servir. Sí, yo no les dije a nadie que yo era ministro ordenado, yo simplemente vinimos aquí a hacer lo que fuese y nos nombran pastor. Y empezamos a pastorear en un tema que yo no sabía qué hacer, cómo pastorear. Yo apenas tenía 30 años y en ese entonces conozco a un amigo que él me presenta un tema de las fiestas, Ajá. los Moedims. Los Y como yo ya llevaba unos tiempos estudiando ese libro de Primeramente el Judío, yo ya empiezo con este hombre que el Eterno me presentó a atar cabos, A conectarse. a conectar cosas y temas e ideas. Yo tenía en mi oficinita la pared, la había escrito, porque yo estaba como decodificando algo, no Sí. entendía qué pasaba en mi ser. Esto fue en el 2011, 2012. Mi esposa pensaba que yo estaba loco porque yo parecía un loco escribiendo en la pared. Cuando este hombre me empieza a presentar las fiestas y él se desaparece de mi vida como por un año. Y me dejó un libro, pero era un libro como un taller, Ujú. material para hacer un taller. Pero yo lo estudié, lo investigué y ahí empecé a enseñar las fiestas en una iglesia bautista. Tremendo. Mm. Pues todos se fueron. Dice Camil, sign. Sí. La mayoría se empezó a ir, pero ninguno me retó. Simplemente se empezaron a desaparecer porque todos sabían que se estaba enseñando un tema real, una verdad. Era desconocida y tú sabes que lo desconocido intimida. Sí, sí, sí. Entonces las personas se empezaron a ir, llegamos al punto en que éramos muy pocos, nos fuimos ya después del edificio a un garaje, al garaje de la casa del pastor José. Ya éramos aproximadamente, no sé, 4 familias. Y llegué a un punto donde ni mi esposa me escuchaba con el tema de las fiestas, de los Moedims. Yo me frustré, completamente me frustré y tiré la toalla. Wow. Le di la congregación al pastor José
En ese momento él no era pastor ordenado, pero siempre fue pastor de llamado. Sí, claro. ¿Me entiendes? Fue un hombre que yo diría que él es el que ha mantenido esta congregación Amén. parada. Y está con nosotros aquí, Pastor Aquí está, José sí, aquí Charón. está. Y mi pastor, el de Miami en ese entonces, con el que yo había iniciado mi vida espiritual, él me ministró, pero de esas ministradas tipo bofeteadas. Ujú. ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre? Me despertó, pues. Fue algo que vino a apoyarme, a levantarme, porque yo estaba en una etapa espiritual muy seca. Yo me sentía como una persona que está abriendo un camino en un monte y no sabe para dónde va y no sabe exactamente qué está buscando, pero sé que tengo que ir por ahí. ¿Sí me entiendes? Ujú. Una incertidumbre muy grande. Claro. Pero sentía que yo no podía seguir el cristianismo tradicional. Eso sí lo sentía, eso sí lo sabía. Wow. Hasta que este pastor, el de Miami, el que era mi pastor en ese entonces, yo lo invito a que él venga a compartir con nosotros en Georgia un Pesach. Ujú. Y yo no conocía raíces hebreas, yo no conocía la identidad de la casa de Efraín, yo no sabía nada de eso, yo simplemente sabía los moedim, las Tremendo. fiestas. Levítico 23. Sí, eso yo me lo grabé de una manera y lo puse en mi corazón y entendí el reloj profético. Ujú. Porque mi hija nació en un Moedim, ella nació en Pesach. Wow. Entonces todo eso me empezó a hablar a mí de una manera impactante. Mi esposa y yo nos casamos en un Sukkot sin saber. Tremendo. ¿Me entiendes? En época de Sukkot. Entonces los Moedims a mí me impactó de una. Cogí ese tema, lo grabé en mi corazón y cuando invito yo a este pastor, él no sabía qué decirme, hasta me pidió perdón por no haber escuchado antes de estos temas, de Tremendo. no escucharme. Al año me invitó para que fuéramos a Fueras tú. Miami a hacerle Pesach. Wow. Ahí yo como que Qué mi espíritu, semilla, ¿eh? sí, mi espíritu se levantó, cogí otra vez mi llamado, sentí como que otra vez tengo propósito. Hasta la congregación le dije, nuestro enfoque y nuestra misión como congregación es las fiestas. Yo me acuerdo, creo que de ese video. Porque yo sé que hay un video que tú hiciste en la congregación cuando tú anunciaste, vamos a comenzar y vamos a irnos más en lo que son las raíces hebreas. Sí, Tremendo. pregúntele al pastor, eso fue después. Después. Pero ese fue en esa iglesia. Tremendo, así es. tremendo. Así es. Y ahí fuimos a hacer Pesach allá. Esto yo creo que fue en el 2018. Tremendo. No, 2017. Y la congregación mejor dicho, fue un amor, cómo recibieron. Y una Pesach. congregación grande, No muy grande, pero sí ya con tiempo. ¿me pero que entiendes? no tenían conocimiento de No, los Moedín. Nada de eso. Tenía de pronto ciertas cositas que habían escuchado porque este pastor en algún tiempo fue pastor de Pastor Diego Higuita. Wow, Ah, tremendo, qué conexión. Sí, sí. no, es una conexión, Tremendo. yo lo llamo conexión divina. Claro, Sí, claro, sí, una totalmente. conexión Y divina. ahorita Sí. cuando llegue a la conclusión de la historia van a ver por qué. La conexión de Pastor Higuita conmigo es una conexión divina. Tremendo. Y lo voy a explicar. Este pastor después me invita a que vuelva para Sukkot, para enseñarle Sukkot de ese año. Y él me dice, mijo, voy a invitar a un pastor que él lleva muchos años estudiando estos temas que tú enseñas. ¿Cómo te sentiste? No, imagínate, yo dije, no, pues yo apenas llevo unos añitos, yo no sé si yo estoy enseñando esto correctamente. Me sentí extremadamente nervioso, intimidado, hasta con diarrea. Me acuerdo que llegamos un viernes, me bajé del avión, derecho al baño, salimos a la congregación, derecho a predicar. Prediqué 4 horas. Tremendo. Nunca yo había predicado 4 Tan largo. horas. Ah, eres de los míos, está bien. Eso es. Nunca, la gente no quería Irse. Que terminara. terminar. Claro, claro. Predicando y ahí estaba Pastor Diego Ah. Higuita. Wow. Cuando me presentan a Pastor Diego Higuita, ustedes lo conocen, Claro. un hombre alto, Fuerte. casi doble de mi estatura, con esa barba, en ese tiempo yo creo que la tenía más Más gruesa, larguita. con los tzitzis bien largos. Ujú. Yo dije, no, y lo ponen al frente mío. Yo estaba súper nervioso, pero cuando yo veo que Pastor Diego brincaba de la emoción de Wow. saber que había llegado alguien Wow. a enseñarle al que una vez fue su pastor, Oh. que él amó mucho, Tremendo. estos temas. Tremendo. Cuando termino Pastorita me dice, ¿y quién es tu maestro?
Y yo, pues yo creo que... Los libros. No, sí, el Espíritu Ruach. Santo. Dice, no, pero ¿quién te ha enseñado Torah? Y yo, no, pues yo me meto a Hebrew4Christians.com. Yo ya llevaba... Al Google. Yo ya llevaba unos tiempos, ya como decir un año antes, yo ya llevaba haciendo la parashá yo solo. Tremendo. Yo le hablaba a mi esposa, pero nada, Wow. no entendían estos temas. Y yo empecé a predicar las parashá. Todos, o sea, los temas eran la parashá con el Nuevo Testamento. Ese Pero, era mi pastor, prédica. para pausar un momento ahí, porque creo que esto es tan importante y no nos podemos quedar sin esto. Tú habías hecho un master's en Divinity o No, en teología cristiana. Eso, por supuesto, para respetar, para honrar. Pero ahora que tú comienzas a estudiar Parashá, cuéntanos esa experiencia entre lo que habías estudiado y en lo que ahora comienzas a estudiar. Porque igual los puntos de dots se empiezan a conectar también. Exacto. Pero estamos hablando de algo totalmente diferente. Sí, mira, cuando yo estaba en el seminario, a mí me llamó mucho la atención el tabernáculo. Ajá. Ujú. Es más, mi tesis lo quise hacer en el tabernáculo, pero yo era muy recién nacido en el cristianismo y no entendía toda la información. Entonces, yo siempre leí la Torá. Tremendo. Yo no empecé leyendo Juan, Ujú. como nos dicen cuando uno llega, ¿no? Yo siempre le empecé en el principio. Tremendo. Entonces, yo todo mi cristianismo siempre leía la Torá. Simplemente que no sabía ¿Qué era la Torá? que era Torá. Tú estabas la en importancia. Pentateuco. Sí, exactamente. Exactamente. Entonces, los temas teológicos cuando estaba en el seminario, para mí no fueron temas en el cual ¿cómo diría yo la palabra? Que me fundamentaron de una manera tan sólida que yo dije, nunca voy a pensar de otra manera Ok, diferente. ok. Sino que me abrieron un panorama para yo entender la Biblia, Ok. entender la historia, pero yo era muy nuevo en el cristianismo. Tremendo. Entonces, no me afectó, Tremendo. no me contamina, Ujú. no me contaminó mucho. ¿Me entiendes? O sea, cuando llegué a la Pudiéramos Torá- decir que no te cegó, ¿no? Exacto. Sí, que no te Wow, cegó. sí. Pudiste todavía ver más allá. Exacto. Tremendo. Y bueno, así fue como empiezo yo con las fiestas. Yo ya predicaba Parashá. Yo no sabía la importancia todavía. Cuando otra vez conozco al pastor Diego Higuita y él me dice, lo que te falta es identidad. Amén. Wow. Amén. ¿Identidad de qué? Pero yo no lo dije así. Yo dije, ¿y este qué se cree? ¿Este quién? Yo me sentí como así que me falta identidad, ¿no? Y cuando ya después me explica y me manda el video de Jim Staley, Sí. ¿cierto? Crisis Que de identidad. Crisis de identidad, sí. yo escucho este video, no entendí nada la primera vez. La segunda vez lo escucho otra vez ¿En inglés o en español? en inglés. Ok, Sí, porque, ok, no, pues, para yo ser domino- claro, quiero, sí. quiero dar los detalles importantes porque muchos han llegado por la voz de Álvaro Martínez, que, Sí, lo hemos tenido aquí también. Entonces, en inglés, wow, Sí, no, tremendo. yo sí. Es más, si he dicho palabras un poco erróneas, desde ya No, me excuso porque para nada. lo que más manejo es el El inglés, inglés. el nivel profesional, pues. Entonces, la segunda vez que lo escucho criticando Ajá. a Jim Staley. Oh, él está preso, ese no tiene nada de validez, Sí, sí. ¿me entiendes? Pero el Eterno como que me llama que lo escuche otra vez. Ujú. Y ya la tercera vez que lo escucho ya es escuchando el tema, la palabra, Lo que es. él está enseñando, Ajá. poniendo al lado el hombre y escuchando, Ujú. y este hombre está diciendo la El verdad. fundamento, sí. Pero la cuarta vez lo escucho, porque fueron 6 veces, la cuarta vez lo escucho tratando de, ¿cómo se dice?, desaprobar Ajá. la información. Sí, estar en contradicción con lo que él con habla. el pastor Sí. Juan Carlos. Me puse Ujú. a investigar los temas. Y pues yo estudié criminología y yo estuve en el ejército y mi carrera siempre fue investigar. Sí, Entonces yo sé investigar. tremendo. Y cuando empiezo yo a encontrar más y más evidencia, ya las próximas 2 veces que lo escuché fue para enseñarlo a la congregación. Tremendo. O sea, definitivamente te faltaba identidad. Sí, definitivamente me faltaba identidad. Y ahí la congregación todavía era Comunidad Cristiana Nueva Vida. Estaba creciendo, otra vez volvió a crecer con muchos jóvenes. wow. Pero ahí es cuando yo llego a Torah. Ujú. Y ahí es cuando me le tengo que presentar a la congregación y decirles, por favor, tengan paciencia con los que les voy a decir, Eso fue el video que yo vi. Ujú. pero tenemos que hacer este cambio. Así lo Wow. vi, sí. Y empecé con Pastor José, porque pues él estaba ahí desde el principio, y él es un hombre que
la combinación del Eterno, lo que el Eterno ha hecho con Pastor José y conmigo ha sido un equipo. Ejad. Excelente, un ejad. qué ¿Por bueno. qué? Porque yo siempre fui, desde antes de llegar al conocimiento de raíces hebreas, yo siempre conocí mucho el Tanakh. Siempre conocí sin saber que era Tanakh. Por supuesto. Pero era lo que más me apasionaba. Y él es un experto en el Nuevo Testamento. Tremendo. Wow. Porque él viene de las raíces bautistas. Y Claro, el bautista enseña Y es muy Muy, fundamental, muy sí, bien. por Sí. supuesto, Sí. claro. Y este varón, él no necesita la Biblia para recitarte todos Claro. los versículos del Nuevo Oh, Testamento. wow, amén. Entonces, con él me ayudó a conectar ya este mensaje de la crisis de identidad. Y él ya empieza o sea, yo empiezo a ver en él cómo él va conectando. Oh, o sea que esto decía esto por esto. Y él empieza a sacarme más información. Wow, y se maravilloso. empieza a formar ahora un movimiento tan lindo en la congregación. Amén. Sí, tristemente. Lo digo tristemente porque uno se enamora del pueblo. Claro. Muchos se fueron. Sí, sí, quedamos otra vez Mm. como, yo creo que 3 o 4 familias. Sí. Éramos como 15 y la mayoría eran los hijos de Pastor José. Tremendo. Y de ahí en adelante dejé mi trabajo. Yo tenía un trabajo secular en el 2018. ¿Por qué dejé mi trabajo? Porque entendí que tenía que estudiar para enseñar. Claro. Wow. Y necesitaba tiempo. Claro. En ese momento Pastor Higuita nos coge, como por decir, a mentorear. Forma un equipo de pastores y ministros que nos empezó a mentorear todos los miércoles. Mi pastor en ese tiempo también empezó. Pero llegó un punto donde ya mi congregación acá en Georgia cogió el mensaje. Y ya la congregación empezó a guardar Shabbat. Ya la congregación de acá de Georgia sí cogió esto y ya demandaba Más. de que ya nosotros no fuéramos una comunidad cristiana. Claro. Entonces ahí es donde tuve una separación del pastor de Miami. Él todavía sigue en este camino haciendo su transición. Sí. Se ha sido para él un poco más el reto, Claro. porque más gente, Ujú. pero él lo está haciendo. Amén. Qué Baruch bien. Hashem. Y ahí es donde pues hablé con él nos bendijo y me fui con Pastor Higuita. Ahí viene el cambio ya donde yo siento que el Eterno me enseñó lo siguiente. Con el diluvio, utilizando la analogía del diluvio, es que nosotros llegamos a un punto donde tuvimos que entender de que el pueblo, las ovejas perdidas iban a empezar a buscar. Amén. ¿A dónde está mi arca? ¿A dónde me voy antes de que caiga el diluvio? Entonces yo tenía que cambiar la identidad de la congregación ya. Entonces teníamos la palomita y lo tradicional. Hablé con Pastor Higuita. Yo le dije, pastor, a mí hace años se me reveló la palabra Emet. Emet. Yo quiero nombrarlo Ministerio Emet. Y él me hizo el logo y pusimos la menorá y cambiamos el nombre a Ministerio Emet. Pero ya estábamos encaminando el unirme a MC Shalom. Ujú. Pues, o sea, no tenía propósito para mí tratar de yo hacer esto solo. Ajá. Ujú. Sabiendo que yo expliqué algo ahorita, que yo en un momento me sentí como que yo estaba andando por un monte abriendo camino. Ujú. Pues yo todavía siento que así fue hasta que eventualmente llegué y abrí tanto camino, o sea, corté tanto con machete, tanto bosque, que llegué a un campo abierto, Mm. que ya había abierto mucho campo, Claro. Claro. que se llama Ministerio de MC Shalom. Claro. Ujú. Entonces yo dije, ¿para qué voy a seguir solo? Sabiendo que esto no se trata de Giovanni Gallego Sí. levantar un nombre, Ujú. sino hay un pueblo allá afuera que está hambriento por Amén. estos temas. Y MC Shalom ya empezó con este Amén. movimiento, ha recorrido, y yo necesito mentoreo, yo necesito desarrollo, porque ya no se trata de uno. Como persona, sí. Exacto. Entonces, en octubre del año pasado inauguramos MC Shalom Shalom. Georgia. Ujú. Hace un año, precisamente, Pastor José, otro hermano, y yo hicimos Brit Milá. Tremendo. Hace un año de Wow, Desde perfecto. hoy. Así, Tremendo. aquí estamos. Ay, Hoy mira hemos qué traído a dos maravilloso. varones para hacer Brit Milá. Amén. Hace un año nosotros hicimos Brit Milá y Pastorita me dijo, tu ministerio se va a levantar. Claro. Y Y creo es- que ahí, para pausar un momento, creo que la diferencia entre, lo decíamos en la entrevista anterior, entre el cristianismo y las raíces hebreas, bueno, muchas, pero que el pueblo está tan hambriento
en las raíces hebreas que uno casi ni tiene, no estoy diciendo que no se tiene que salir a las calles a predicar las buenas nuevas de la Torá, pero es que hay tanta hambre ya en las calles que ellos mismos están Totalmente. buscando la verdad. Así es. Pues cuando Pastorita me dice eso, llegó Shavuot, ¿cierto? De Shavuot en adelante, yo, por no exagerar, yo creo que han llegado, cada mes, llegan de 1 a 2 familias Tremendo. nuevas. Maravilloso. Y no es que llegan de la esquina o del mismo condado. No, Llegan de tenemos lejos. familias que están manejando Distantes, 1 hora y sí, media. correcto. Tremendo. 1 hora y media. Y no por el predicador, Sí, por sino la Torá. por la Torá. Amén. Pero tú sabes qué más, y esto lo quiero aprovechar esto para enfatizar la importancia del Ejad, Amén. ¿cierto? El Ejad. Quiero enfatizar la importancia de eso. Yo compartí algo en este Shabbat pasado, le compartí algo a la congregación. Yo dije, yo sé que cuando yo vengo a predicar acá, ustedes ya han escuchado en la semana a Liliana Hunter, a Rico Cortés, a Eliud, a Pastor Diego Higuita, y yo me paro acá, pues, no sé, a ver si me escuchan. A ver mí. si me escuchan. sí. Ustedes no tienen que venir acá, pero ¿sabes por qué el pueblo está manejando tan lejos? Porque quiere sentir el calor. Claro, Wow, claro que sí. tremendo, tremendo. El pueblo Muy de bonito eso. Israel quiere Amén. sentir, quiere verse, La casa quiere de Israel. identificarse, quiere saber que hay otros como yo. Amén, amén. Que hay otros jóvenes que tienen tzitzis. Mis Amén. hijos quieren ver otros niños con Por tzitzis. supuesto, Amén. por supuesto. Eso no podemos dejar de congregarnos. Amén. Y ese es el Ejad, ¿me Amén. entiendes? Yo sé que no vienen a escucharme a mí, vienen a escuchar es el mensaje, Tremendo. la Torah. Y hoy en día lo que estamos viviendo como congregación, yo sé que es igual como muchos otros ministerios, otros ministros que han tomado este paso, y ustedes, de ver el testimonio de la Torah cómo se está levantando. Oh, sí, maravilloso. Amén. Es algo poderoso hoy, por lo que estamos viviendo ahorita con estos temas, ¿no? De coronavirus Sí. y yo le compartí algo al pueblo que debemos de ser diligentes, ¿no? De cuidarnos, tomar precauciones, pues Claro. ser responsables. Pero la estrategia número 1 es la obediencia. Amén. Así Y hay es. obediencia y cobertura. Correcto. Amén. Y a mí me parece muy profético que estamos viviendo hoy estos Virus. este virus Sí. antes de Pesach. Tremendo, Mm. sí. Si tú te pones a Absolutamente, pensar, sí. hace 4000 años atrás se le dijo Estaba a viviendo Moisés, esta circunstancia. se le dijo a Moisés, muy pronto pasará, Ujú. ¿me entiendes? Y los liberaré. Lo mismo dijo el Molé en el Molé en la entrevista que hicimos ayer. Él dijo Ujú. exactamente lo mismo. Dijo, no creo que es solo por pasar, de que estamos a punto de entrar Así y es. eso Justo, está sucediendo. no es una coincidencia, Así es. Claro. son los tiempos que están preparados para que se sucedan. Pastor Giovanni, bueno, es interesante escuchar todo lo que nos compartes, y el propósito realmente de este tiempo es compartirle a tantos pastores que de una u otra manera vivimos y hemos experimentado este mismo cruce, O que están a un punto pasar de ese hacerlo. proceso, tomar decisiones, renunciar a un trabajo, tomar tiempo de estudiar, prepararse, etcétera. Y el Padre Eterno hace todas las conexiones perfectas. Pero yo tengo una pregunta ya en el cierre, y es, eres un hombre casado, por supuesto, tienes hijos, pequeños aún. ¿Tu esposa qué papel juega en toda esta travesía de dejar de... Mi amor, es que a partir de hoy no trabajo más. Voy a dedicar a estudiar Torah. Ah, no, pues muy lindo. ¿Cómo ella recibe estas decisiones? No hay palabras para expresar lo que significa esta mujer en mi vida. Y no solo en mi vida, pero si hay alguien allá en el cual yo he marcado su corazón, en la vida de ellos también. Porque definitivamente ella es esa parte que el Eterno ha puesto en mi vida para completar el llamado mío. Maravilloso. O sea, no hay manera para explicar todo lo que ella hace, su función. Ella no es de las que, si ustedes la hubieran tratado de sentar acá, ustedes hubieran salido, mejor dicho, ¿cómo se dice? Arañados. Sí, no, ella no se hubiera dejado. Ah, sí. Pero ella es de las que no para. Es una mujer muy fuerte, es una mujer de un corazón muy lindo, muy humilde, es una mujer de Torah. Amén. Es una mujer literalmente virtuosa. Amén. Qué bueno. Yo cuando la conocí a ella sabía, yo estuve en los Marines, Sí. entonces somos de los más locos. Y ella sabía que iba a tener una vida loca
y pues aquí estamos haciendo las locuras del Tremendo. Eterno. Amén. Una qué de las lindo. cosas que compartí de la conexión divina de Pastor Higuita, cuando yo salí del ejército en el 2002, yo era un muchacho, tenía 22 añitos. Ya mi hermano era amigo de Pastor Higuita Tremendo. y ellos dos se congregaban con este pastor que les Ujú. mencioné. Tremendo. Cuando yo llegaba de las discotecas en Miami a las 5 de la mañana, ellos se conectaban a orar. Wow. Y yo le pegaba a la pared porque mi hermano estaba al otro lado y le decía, déjeme dormir, yo todo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y en las noches venían y venía con Pastor Higuita. En ese tiempo pues no era Pastor Higuita, Era Higuita. era Higuita recién llegado al cristianismo. Yo vengo apenas a darme cuenta de esto hace 2 años. Wow. Donde Higuita me dice, ¿tú eras el hermano de Lucho? Que Lucho me decía, no vengan porque acá está mi hermano. Pues resulta que Higuita Wow, y mi increíble. hermano oraban por mí. Tremendo. Y eso es lo que yo digo, esas Qué conexiones perfección divinas. del Eterno en todo lo que estamos viendo, ¿no? Esto es, Tremendo. bueno, pues maravilloso. La verdad, mis amados hermanos, esto es un tiempo relámpago. Hay Sí. muchos temas que tratar, que considerar. Pero de verdad, Pastor Giovanni, que no sea esta la primera ocasión. vez, Creo sí. que el Eterno también está haciendo estas conexiones para seguir adelante. Amén. Muchísimas gracias por compartirnos esta maravillosa experiencia, un testimonio. Y pues esta es su casa. Amén. Amén. Esta es tu casa. Amén. Así es. Gloria al Eterno, Y aquí gracias. estamos para servirte. Estamos muy felices de conocerte y a la misma vez, como decías tú, de estar en EJAD. Sí. Porque creo que eso es tan importante. Lo compartíamos en la entrevista con el pastor Juan Carlos e Isaías, que lo que a lo mejor nosotros esperábamos en el cristianismo, un avivamiento, ya llegó. Así es. Y lo estamos viendo en las raíces Así es, hebreas. muy bien. Y lo que a lo mejor en el cristianismo se llevaba 50 años, en las raíces hebreas ese tiempo Muy es rápido. muy Así es. rápido. Así es. Así que es de gran bendición que 3 pastores se puedan sentar aquí, que podamos unirnos, que podamos hablar de Had, que podamos hablar de las raíces hebreas, que podamos estar en ese Had porque se siente tan hermoso, especialmente a la misma vez como compartíamos que en la congregación en ese momento se está haciendo el Brit Milá y a la misma vez podemos venir aquí al estudio, Tremendo, grabar, tremendo. hablar de lo que está Y no estaba en pasando. nuestros planes, Y de hecho. no estaba en todo nuestros esto ha sido, planes. el Eterno puso todo Una esto. sorpresa para el pastor John. No, sí, me cogieron de sorpresa. Pero esto es lo que a lo mejor en el cristianismo queríamos, ¿sí? Así es. De poder estar unidos como pastores. Y ahora que estamos en las raíces hebreas, esto se puede hacer, porque estamos bajo un ejad, bajo una unidad de que es Adonai, y eso es extraordinario. Así que esta es tu casa una vez más, aquí te esperamos una vez más para que podamos compartir más de estas hermosas experiencias, porque nos está pasando bajo estas entrevistas que muchas personas dicen, yo lo conozco a él, yo lo conozco a él, wow, están trabajando juntos, no, pues yo quiero. Exacto. Y eso que sí. es el punto. El Exacto. pastor Higuita, que no ha tenido la oportunidad de venir acá, lo hemos tenido muchísimas veces por Skype, a Eliud y a otros ministros, hemos dicho lo mismo. Eso es lo que Así la es. casa de Israel Así necesita, ver a los líderes bajo Ejad, los mismos Liliana Hunter, bueno, Así todos es. estos que estemos en Ejad, y eso es verdaderamente, Yeshua nos lo dice, vayan y ustedes hagan discípulos, hagan teladim, pero a ustedes los verán cuando ustedes también Sí, sean uno, sí, cuando estén en correcto. ese Ejad. Así que, pastor, Muchísimas gracias por gracias. estar con Gracias nosotros. a Y yo ustedes. quiero, antes de despedirnos también, Pastor Al Pastor José, José, sí, estás allí señor. sentadito, gracias porque parte de esta historia Amén. tiene que ver con lo que estás haciendo, así es que muchísimas gracias también por acompañarnos. Está detrás de cámaras, pero aquí está también. Muchas gracias. No, gracias a ustedes también y obvio gracias al Eterno. Una bendición su ministerio. Amén. De Amén, verdad muchas que gracias. sí, esto nos da la oportunidad de mostrarle al pueblo de que aquí puede haber un poquitico de diferencias, Ujú. pero ya no nos dividimos por Pero en denominaciones. amor, No, y no en nos unidad. dividimos por denominaciones. Así Correcto. es. Porque la Somos uno. Torá Amén. nos une. Amén. Exactamente. Muy Entonces, también si puedo anunciar algo, Claro. preciso hablando de Had, hemos invitado a Liliana Hunter. Ella A viene el MC. fin de semana de abril 16. Ah, 17, excelente. 18, a MC Georgia. Abril Así que- 16, 17 y 18 Así a es, MS Georgia. sí. Ok, perfecto. Así que si el Eterno lo permite, seguiremos con ese Amén, plan. amén. Ustedes y Amén. todos ustedes están Amén. invitados. Por supuesto, Extraordinario. muchísimas gracias. Fecha muy importante, en abril 15. Abril 15, sí, señor. Una fecha muy importante. Después le contaré por qué. Bueno, mis amados hermanos, su hermano el pastor Roberto Alfaro, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo de Emet. Hasta pronto. Estudio Bíblico Devocional en la familia.
para las familias, con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico Parashat de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Israel, Adonai.